Buenos días, bendiciones a todos. Hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera clase, ¿no? De sanidad emocional. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer una oración, ¿vale? Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Y aquí estamos, Señor. Un día más, Señor, para recibir una nueva enseñanza, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Que tú, Señor, tomes el control, Señor. Te pedimos, Señor, de que hables a nuestras vidas, Señor. Por medio de este estudio, Señor, de sanidad emocional, Señor, puedas tú corregir nuestra mente, Señor. Sanar nuestras heridas. Alinear, Señor, nuestras vidas. Para que aprendamos, Señor, posiblemente podamos darnos cuenta de que nuestro comportamiento no es el correcto, Señor. Y a veces no lo sabemos, Señor, que actuamos así. Necesitamos de la guía de tu Espíritu. Tu Espíritu Santo hablándonos, mostrándonos, sanándonos, Señor. Nosotros, Señor, aquí dispuestos, Señor, a ser procesados por ti. Para que tú hables a nuestra vida, Señor, y nos ayudes a soltar, Señor. Sobre todo eso, que aprendamos a soltar, Señor, a nuestro ofensor, aprendamos a soltar, Señor, cualquier herida que nosotros llevamos, Señor. No queremos continuar así, sino queremos al contrario, Señor. Si nos llega a nuestra mente, Señor, como un recuerdo, Señor, pero que no nos haga daño, Señor. Que nosotros descansemos, que ese proceso ya te lo hemos entregado a ti, Señor. Y que descansamos en ello, Señor. De que tú, Señor, la obra que empezaste en nosotros, Señor, esa obra tú la seguirás transformando, Señor. Seguirás obrando en nosotros. Esa obra que empezaste, Señor, la seguirás edificando en nosotros. Ahora estamos en un proceso de construcción, Señor. Somos cristianos en proceso de construcción, Señor. Todavía, Señor, tienes mucho trabajo con nosotros, pero sabemos, Señor, que nosotros, Señor, ahora ya estamos dando esos destellos, ahora estamos mostrando, Señor, al Jesucristo que habita en nosotros, mostrando al ser que habita en nosotros, Señor, ahí, Señor, donde nosotros vayamos, donde nos encontramos, Señor. Ahora hemos entendido, Señor, que las personas, Señor, pueden ver a Jesucristo en mi manera de ser, en mi manera de vivir, mi manera de hablar, Señor. Te ven a ti, Señor. Sabemos, Padre, que tú sigues, Señor, obrando en nosotros. Y hoy vas a añadir, Señor, a esa estatura de madurez, a esa estatura de sanidad también, a esa estatura de entendimiento, de comprensión, Señor. Esa estatura de espíritu vas a añadir más, Señor, en nosotros. Gracias, yo te doy por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones a todos. Solamente decirles de que el libro que hemos estado estudiando, Una iglesia emocionalmente sana, de Peter Escasero, que ustedes en algunos momentos seguramente les llegará algún libro, porque seguro que lo tienen pedidos, pero que sepan de que ese libro es un poco el libro de lectura para vos, para que lo tengáis. Nosotros de ahí hemos sacado la información y la hemos ido plasmando en pensamientos y puntos y le hemos dado apoyo bíblico, ¿vale? Les decía la semana pasada, Dios estaba obrando, le estábamos hablando con respecto a un punto que era: según van los líderes, así va la iglesia. Ese fue el primer punto. Ustedes están viendo las clases están siendo grabadas y están ahí en Telegram. El que necesite solamente se está pasando en el grupo, el WhatsApp, se está pasando el enlace y ustedes la pueden poner y se ponen al día. Sería bueno que fueran tomando nota, porque ya que la ven con calmita ahí en casa, pueden pausar, pueden escribir. Y en esta clase, si hay algo que ustedes necesitan tomar nota, ven tomando nota, que tengan su cuaderno de apuntes, eso les va a ayudar bastante a ustedes, ¿vale? Por lo tanto, hablábamos de ese punto de que la conexión vital que hay entre la salud del líder y la salud de la iglesia. Entonces estábamos hablando de que una iglesia que verdaderamente funciona bien es cuando su liderazgo está sano. Pero nos hemos encontrado a estas alturas a nivel universal. Esto ocurre a nivel universal. Muchas de las
iglesias que están siendo dirigidas, guiadas, al final y al cabo somos hombres. Personas que están llevando a alguna iglesia y se encuentran con muchos problemas internos. Entonces, así de esa manera afecta ese liderazgo que está interno, que está infectado, que tiene problemas, pues de la misma manera eso es lo que va a dar y eso es lo que va a recibir cada persona, ¿vale? Por lo tanto, les decía como segundo punto que hubo una crisis matrimonial como punto de quiebre. El pastor Peter se encontró con una situación y les decía de que es que la situación fue fuerte porque que uno espera como pastor, un pastor sobre todo, espera de que alguien le diga que se va de la iglesia, pues de pronto a él no es que le guste, pero lo asimila y lo entiende, pero que se lo diga a su propia esposa, esto no es muy común. Y la misma esposa es la que le dice que se tiene que ir. ¿Por qué? Porque los conflictos eran tan grandes que estaban llevando en casa internamente, que prácticamente él no se estaba dando cuenta. Y hubo que tener una necesidad de reimplantarse y mirar todo lo que estaba haciendo para poder corregir y empezar desde casa. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar o nos quiere mostrar con esto? De que nosotros en nuestra casa primeramente podemos mirar cómo estamos nosotros, como en casa, como familia, ¿sí? Antes de llevar muchas responsabilidades. No estoy hablando de iglesia, estoy hablando de muchas responsabilidades que muchas veces uno puede abarcar a nivel secular. Imagínate que una persona no lo llevemos en el área ministerial, sino llevemos en el área de laboral, que tiene demasiado trabajo, que no tiene tiempo para su familia, pues va a tener el mismo problema, porque la persona, al fin y al cabo, los hijos van creciendo y hay una herida conocida que se llama la herida del padre ausente. En este caso es una herida que yo crecí con ella, porque yo no lo sabía ni que la llevaba. Pero cuando uno empieza a estudiar sobre esto y una serie de heridas que llevamos nosotros, pues me di cuenta de eso, de esas heridas internas que nosotros llevamos. Pero a veces el padre está en casa, pero es ausente. O sea, no significa que la herida del padre ausente sea solamente un padre que ha marchado, se ha ido y nos ha abandonado y nos dejó. No, a veces la herida del padre ausente está de un padre que es demasiado ocupado, que tiene mucho laboralmente, lo tiene y no tiene tiempo para nosotros. Eso también es una herida porque al fin y al cabo vamos creciendo con eso, ¿vale? Entonces les hablaba de que hubo una crisis matrimonial y como en ese punto su esposa prácticamente es la que ella le dice que esto es le dice unas palabras muy fuertes, dice: me marcho de la iglesia, ya no lo voy a soportar, esta iglesia ya no es para mí, es la muerte. La verdad es que estaría más feliz separada que casada. Aún ella llega a la conclusión y le dice: mira, si yo estoy separada de ti, al final, por lo menos los niños, yo sé que tú vas a venir a verlos y vas a tener que sacarlos en la semana según lo que se parta, porque ni siquiera viviendo en casa no tenía tiempo para ver a sus hijas. Entonces es tremendo todo eso, ¿vale? Y empezamos a leer un tercer punto, que el descuido del hogar y la falsa espiritualidad es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Vamos a leerle primero antes de entrar en este tercer punto, que es el descuido del hogar y la falsa espiritualidad. Escríbanlo así: el descuido del hogar y la falsa espiritualidad. Ese sería el tercero. Pero antes de esto quiero leerles este pensamiento. Dios muchas veces permite que se rompan las estructuras humanas cuando quiere sanar las raíces del alma. El quebrantamiento no es un castigo, es una cita divina con la verdad interior. Le leía el Salmo 51, 17, esta cita bíblica. Esto es el punto del 2, ¿vale? Es el punto del 2. Dice el Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú. ¿Vale? Entonces muchas veces nosotros creemos que es que nosotros, por estar haciendo muchas cosas para Dios, pues entonces Dios ve que estás haciendo mucho sobreesfuerzo, mucho sacrificio, y en verdad Dios no está mirando eso. Dios lo que está mirando es que nosotros tengamos un corazón. Él lo que mira es nuestro corazón, cómo se encuentra nuestro corazón, verdaderamente cómo está nuestro corazón, es lo que Dios siempre ha estado mirando. Y nosotros estamos enfocados mucho más a veces en estructura, porque los pensamientos del hombre son muy diferentes a los pensamientos de Dios. A la larga, cuando pasa el tiempo,
y hemos aprendido es de la misma historia. La misma historia nos enseña que en la misma Biblia vemos ejemplos de muchas cosas que se estuvieron haciendo mal y la misma palabra la deja plasmada para que nosotros nos demos de cuenta de no caer en los mismos errores. Pero ya no estando escrita en la Biblia, pero sí en la historia del cristianismo, porque tenemos una historia desde que el Señor Jesucristo se fue de este mundo, que nació su iglesia en Pentecostés, desde ahí hasta la fecha ha habido una historia. Y se llama conocida como la historia del cristianismo. Esto es una asignatura, se estudia sobre esto, los primeros 300 años de la iglesia, los primeros, y así sucesivamente, al tiempo de Martín Lutero, cómo se manejaba la palabra y cómo la gente cómo abordaba situaciones, a través de las enseñanzas, que eran enseñanzas de manera alegórica, a partir de ciertos años de 1500 o más antes, 700 años antes, empezaron a llevarlo ya de una manera más literal. Y entonces, a raíz de todo esto, ¿qué pasó con la iglesia? Cuando era de manera alegórica, casi 1300 años enseñando la manera alegórica, y alguno dirá, ¿esto qué es? Pues son como espiritualizando un poquito, dándole mensajes que no están en la palabra, sino buscando la manera de darles otros conceptos del hombre. No eran los pensamientos de Dios, sino eran pensamientos más bien del hombre, dándole simbologías a la palabra. Y claro, a la larga uno mira la historia y lo que uno dice, esto hizo daño. Entonces, si nosotros hemos visto ya en la historia de la palabra de Dios, que lo que está plasmada en la historia del cristianismo, de que han habido una serie de cosas, la pregunta es, ¿estamos destinados a seguir los mismos errores, los mismos patrones, las mismas cosas? He ido cambiando, y yo soy a veces que le oro, y a veces oro así y le digo, Señor, yo no quiero ser una generación más de las que siempre han estado pasando. Yo quiero entender y comprender quién eres tú y dónde están los fallos y dónde están todas estas cosas. Necesito cambiar y corregir cosas. Entonces, sé que nos falta mucho, pero Dios, si verdaderamente nos proponemos, Señor, lo primero que quiere es que nosotros dispongamos nuestro corazón para ser entregado a Él. Como les decía en las otras clases anteriores, que esta clase no es para que nosotros vengamos aquí a desnudar nuestra situación. Ahora, va a haber un equipo de trabajo para poder trabajar si se requiere, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de poderte limpiar, de corregir tu mente y de sanarte y sacar eso que tienes ahí. El Espíritu Santo, ¿cuánto lo crees? Amén. El Espíritu Santo tiene la capacidad de poderte llevar a un área y soltar, y que tú digas, lo necesitaba soltar estas cosas, sacar todo esto que llevaba a él, ¿vale? Por lo tanto, vamos a entrar ahora sí a este tercer punto, y es, tercer punto, el descuido del hogar y la falsa espiritualidad. Bueno, a ver, ¿cuántos tienen aquí familia, que tienen hijos y que de pronto ya tienen un hogar? Pues levántenme la mano, por favor. Vale. ¿Ustedes no han notado que a veces hemos descuidado nosotros esa área? Que muchas veces nuestros hijos van creciendo y nosotros hoy en día con tanta distracción. Mira, yo tenía una mala costumbre. Cuando el niño lloraba, yo me acuerdo que cuando Fer estaba más pequeño, lloraba, ¡pum! Toma, cállate. Lo quería callar con el móvil, toma. Claro, los niños eran felices ahí con el móvil de ahí, y después qué costumbre para quitarles, vaya, quíteles el móvil. Entonces eso es un problema, y nosotros vemos que nuestros hijos muchas veces pasan mucho tiempo en las redes sociales. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? Y uno dice, nuestros hijos, nosotros, hermano, si nosotros también pasamos mucho tiempo en las redes sociales, somos nosotros que también estamos ahí, y esto nos ha, una expresión, se escucha mal, pero nos ha idiotizado. Pero en verdad, en el contexto de la palabra idiotizado no es como un insulto, pero en verdad tiene un contexto esa palabra. Entonces, lo que nosotros queremos saber es que ha habido un descuido en nuestra familia, y lo que Dios quiere es que nosotros empecemos a analizar y empezar a decir, Señor, yo no quiero pasar por esta situación y que mi familia esté en este descuido por culpa mía, porque al fin y al cabo Dios nos va a pedir cuentas, y te va a pedir cuentas por tus hijos. No pienses que Dios te va a pedir cuentas por los hijos de tu vecino.
ni por los hijos de esto. Lo que Dios te dio, si Dios te dio algo, Dios te va a pedir cuentas por eso, por lo tanto te va a pedir. Entonces vamos a leer un poco este pensamiento, porque esto está en el libro, y es un poco del libro. ¿Qué pasa con Escasero? Él reconoce claramente que había reservado poco tiempo durante los últimos 9 años para sus hijas y su matrimonio, por estar demasiado preocupado con las continuas exigencias que pastorea una iglesia. No estamos hablando solamente de un pastor, un liderazgo. Llevaba muchas, a veces una iglesia cuando es demasiado que va en crecimiento, el liderazgo lleva muchas cosas. Como no se han notado ustedes a veces como liderazgo, que a veces tiene muchos compromisos, muchas cosas. Pues entonces él se enfocó tanto a trabajar en todas esas áreas que eso lo llevó a darse de cuenta del error. La verdad es que se olvidó de uno de sus principales ministerios, que era su esposa y su familia. ¿Cuál es el primer ministerio que Dios nos da a nosotros como seres humanos? En este caso a los casados es su esposa. ¿Hay casados acá? Amén. Pues yo quiero que lo digan con voz alta. A ver, para que las esposas también dicen. ¿Cuál es el primer ministerio como a los casados que Dios les ha entregado? Digan, mi esposa y mi familia. Eso quiero que quede claro, porque nosotros a veces nos hemos confundido y hemos estado enfocándonos en tantas cosas y esa parte la hemos descuidado. Ahora las esposas también, no piensa que es que no, pues las esposas también van a decir lo mismo. ¿Cuál es el primer ministerio que Dios les ha dado? Mi esposo y mi familia, ¿vale? Es su familia, eso lo quiero que quede claro, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo primero que Dios le ha dado. Por estar obsesionado con el trabajo para Dios, dice él, ¿no? Él había descuidado tanto su trabajo como esposo y familia por estar obsesionado tanto en el trabajo para Dios. ¿Es malo trabajar para Dios? No, el problema es que no se haga de una manera equilibrada, de una manera sana, y esto crea problemas, ¿vale? Mira esto tan tremendo que dice aquí. También él asume que estaba ganando todo el mundo al hacer una gran obra para Dios, mientras al mismo tiempo perdía sus almas. Entonces él estaba muy enfocado en buscar que sí, que hagamos esto, que hagamos un evento, que hagamos aquello, que traiga, que suba, que baja, que y se acababa y terminaba uno y al otro ya estaba empalmando otra conexión con otra, y la gente seguramente en la iglesia los llevaba muy así, y se encontró que prácticamente cuando su esposa le dice, lo siento, yo me voy de la iglesia, ya no quiero que estar en esta iglesia. Entonces era tanto lo que él se había metido en esto, que él mismo dice que él estaba enfocado en tanto, pero estaba perdiendo ese gran ministerio que Dios le había dado. Entonces esto es tremendo. Mire, el orden de Dios, esto es un pensamiento, el orden de Dios siempre pone primero la relación antes que el resultado. Un libro que estuvimos estudiando aquí, que se llama Siervos para tu Gloria, que ha sido mucha bendición. ¿Cuántos han estudiado el libro Siervos para tu Gloria? Ese libro ha sido una pasada, nos ha enseñado muchísimo. Y me acuerdo que él decía, ¿puedo estar haciendo algo para Dios? ¿Sí? Buscando algo para Dios, pero haciéndole daño a todas las personas que están en el ministerio o los que están alrededor. O sea, buscando esta meta de hacer esto, me encontré que estaba hiriendo los sentimientos de las mismas personas que llevaba a cargo. ¿Por qué? Porque es que no se trata de que tú, cómo lo hagas. Esto en el mundo secular, sí. En el mundo secular enseñan de que tú tienes que ser el primero y empiezan a llevarlos a estudios de cómo llegar, de proyectarse, y salen esos, yo digo eso como esos leones de técnicas de ventas, que son unas personas que pasan por encima, da igual, ellos tienen que llegar a posicionarte buscando, pero Dios no está buscando eso. Dios lo que está buscando es el corazón de nosotros. Entonces de pronto nos dice de que si Dios primero, lo que primero pone en relación que nosotros tenemos con Él antes del resultado, porque ¿qué sirve yo estar buscando hacer muchas cosas para Él, pero el resultado como tal, cuando lo voy a evaluar, una familia rota, una familia con problemas, hijos que no quieren hablar con sus padres y todo esto? ¿Me están entendiendo? O sea, Dios no quiere eso. Dios lo que mira es internamente en nuestro corazón. Antes de confiarle multitudes, Dios mira cómo cuidamos los pocos que nos ha dado, ¿vale? Primera Timoteo 3:5, eso sí, hasta ahí estuvimos terminando ahí. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice el pasaje del Señor. Y
entramos en este pensamiento. Dice, muchos líderes confunden sacrificio con desequilibrio. No tienen una balanza, un equilibrio en sus vidas. Y aquí les voy a leer esta parte que dice, servir a Dios nunca debería significar descuidar a los nuestros. O sea, tú servir a Dios no significa con eso que tengas que descuidar a los nuestros. Y yo he caído en esto. Yo muchas veces he caído en esta palabra, esto justamente, estás haciendo muchas cosas porque yo les decía la vez pasada que en muchas ocasiones tenía que salir y mi familia, que tenía algunos planes o algo, ahora ya aprendí que decirle, Señor, yo primero, cuando mi esposa me dice que vayamos a salir porque tenemos una actividad, una reunión familiar, compartir con nuestra familia, antes era como buscando, no, amor, ve, yo paso ahí por allá, no quiero, porque yo buscando siempre quedarme solo para hacer cosas, y en verdad no, necesitamos tener el compartir, ahora no, pospongo todo, les aseguro que pospongo todo, y he pospuesto reuniones y las he aprendido a posponer y a decir no. ¿Por qué? Porque tengo una familia, Dios me está enseñando que tengo una familia, ¿vale? Por lo tanto, entro en este cuarto punto que es el colapso y la confrontación de Dios. A leer un pensamiento que está en el libro. Dice, para acabar de arreglarlo, y esto pasó, la congregación sufrió una inesperada traición y se acabó en una gran división. Estamos hablando del pastor, que el pastor viene el colapso que está llevando en la situación, se le desborona en su casa, su esposa le está diciendo que no puede continuar con esto, y para más encima, Dios permite que eso ocurra y permite que ocurra una traición y una división en su iglesia. Entonces estamos mirando que cómo estaría el corazón de este hombre, cómo estaría. En el mismo libro ahí nos enseña cómo estaba el corazón del hombre. Por lo tanto, lo primero que vio fue que una traición y una división. Y el pastor pues tuvo un colapso, se vino abajo. O sea, él, por más pastor que diga muy espiritual, él puede decir muchas cosas, pero es hombre y no deja de sentir rabias y sentirse indignado y no deja de sentir estas cosas, y eso ocurrió. Por lo tanto, dice, el pastor cayó a fondo del abismo y se llenó de ira y de falta de perdón. Llenarse de ira, y esto es tremendo cuando nosotros empezamos a tener nuestros sentimientos internos de ira. Hay cosas que nos supera, ya le digo yo no sé cuánto has llegado a tener ese pensamiento, ese sentimiento de ira que dices, lo quiero matar, me lo quiero cargar, y tú dices, y como que le llega un pensamiento y dices, oye, que tú eres cristiano, ¿qué haces pensando esas cosas? ¿No les ha pasado? De pronto han tenido esos momentos que no de matar, tampoco es que te esté maquinando para matar, pero momentos de rabia que te llegan, porque de eso, ahí la espiritualidad se la acaba rapidito en un momento de acción. A ver, una mujer que se haya sentido, o un hombre que se haya sentido defraudado por algún buen amigo que te defraudó, literalmente te robaron, te robó algo, o de pronto un pequeño algo de desamor. No piense que de pronto está la mujer como tranquilita, bueno, sí, sigamos orando, que yo sé que el Señor va. No, obviamente en esos momentos es una persona y necesita tener un tiempo interno con Dios y no entiende por qué pasa esto y por qué está sucediendo esto y le da rabia. Y de pronto hasta que máquina dice, cuando llegue por la noche la almohada lo voy a asfixiar. No, mentira. Le voy a dar un calmante de eso, pero que calmante para siempre. No, mentira, pero sí me refiero a que hay momentos de rabia que pueden llegar a muchas situaciones. Pues el pastor llegó a un colapso tanto que a él, ese colapso del pastor lo llevó a una ira demasiado grande, ¿vale? Es una herida que él tenía interna. ¿Qué más le pasó? Empezó a analizar internamente esto, a mirar que lo que él vivía era algo superficial. Él lo que vivía era una apariencia. Y él lo empieza a analizar y lo reconoce en el libro, ¿vale? Por lo tanto, la triste realidad que descubrieron es que Jesús había entrado solamente superficialmente a sus personas, aunque llevaba 20 años siendo cristianos. 20 años siendo cristianos y Jesucristo como que había entrado superficialmente. Eso no puede existir, yo. O sea, que Jesucristo entra superficial es como una expresión. Jesucristo entra. El problema es que nosotros seguimos viviendo nuestra manera y no le damos permiso a Él a que gobierne. Jesucristo no es que
bueno, voy a meter una manito ahí dentro de tu cuerpo, en tu vida. Ahora ya veo que estás cambiando y ahora voy a entrar un poquito más. No, el Señor entra. La palabra lo enseña que Él entra. Nosotros somos morada de Él. Él habita dentro. Pero para dar una explicación, era algo superficial. Era interno, Jesucristo había entrado, pero seguían viviendo. Y con decirle que hay personas que en la vida cristiana no han nacido de nuevo. Y eso es bíblico. Ustedes no se encuentran en el pasaje donde dice que estaban las personas diciéndole: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicábamos. Eran predicadores, eran sanadores, eran milagreros, hacían cosas. Y hacían cosas y él decía: no os conozco, hacedores de maldad. Porque la gente hacía algo para Dios, pero no habían nacido de nuevo. Y uno de los requisitos cuando empezamos a estudiar teología sistemática es ese: haber nacido de nuevo. Y algunos dicen: bueno, pero este punto se supone que es obvio. Una persona que va a estudiar sobre Dios, es obvio que tiene que nacer de nuevo. Sí, pero es que la misma palabra a mí me enseña que hay gente que hace muchas cosas y no ha nacido de nuevo. Yo le voy a decir una cosa. Nicodemo necesitó ser revelado por medio del Señor Jesucristo la importancia de tener un nacimiento nuevo. Pero yo le voy a revelar una cosa. Se podría decirte que cuando me casé, a los 6 meses yo recibí a Jesucristo. Y yo siempre digo, le pongo unas comillas a esto. Recibí a Jesús. Yo creí que había recibido a Jesús. Pasaron 3 años, 4 años en el Evangelio, me enfoqué a hacer muchas cosas, el servicio, que si estaba allí, que si me ponían en la entrada, pues en la entrada, que si tenía que acomodar una silla, le acomodaba una silla, que si tenía que ir a pintar por allá un mural, pues yo pintaba y estaba. Y metido ahí en la iglesia a tope. Resulta que a los 4 años yo no conocí mucha de la palabra del Señor. Yo esto lo he explicado como testimonio. Pues yo me aparté del Evangelio. Mientras antes me veían borracho, antes de que recibiera a Jesucristo, porque yo antes de los 18 ya hacía cosas que no estaban bien, que era irme para los billares a beber por ahí, bueno, ya hacía cosas, como chaval de 18 años que quiere hacer de salir. Después ya me veía pasando con una Biblia durante 4 años, y después después de los 4 años volví a estar por ahí perdido en las esquinas otra vez. Entonces, en ese proceso de mi vida, yo me di cuenta, cuando yo vuelvo al Señor, que vuelvo a restaurar mi vida con el Señor, una de las primeras preguntas que le hice fue: Señor, ¿qué fue lo que pasó? Si yo te conocí. Y el Señor me dijo: no, tú no me conocías. Tú no me conocías a mí, porque no le conocí. Fue cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, porque yo me di cuenta, porque es como si hubiera ocurrido un accidente de tráfico, pero de una colisión de muchos golpes, que le dio a este, se salió del carril, pasó por allá, y cuando la persona que está va en ese camión conduciendo y se ha cargado por encima un montón de coches, estoy contándole aquí una película, por favor metan en la escena, va por la autopista y se empieza a llevar coches por su paso y se pasa de carril, hay accidentes y el conductor se baja y empieza todo asustado a mirar hacia atrás y ve todo lo que ha hecho. Pues eso fue mi vida, en un día, dándome de cuenta yo que había hecho durante los años que yo estuve apartado del Evangelio. Empecé a mirar todo eso y entonces fue cuando yo le dije: Señor, ¿qué fue lo que pasó si yo te conocí? Y el Señor me dijo que yo no le había conocido porque yo prácticamente no había nacido de nuevo. Entonces hay personas que pueden estar desde el Evangelio muchos años y no han nacido de nuevo. La pregunta aquí que deberíamos hacernos, y es principal: ¿verdaderamente hemos nacido de nuevo? ¿Tú tienes la seguridad, la confianza, la certeza de que verdaderamente has tenido un verdadero nacimiento en el Espíritu? Porque cuando venga el Espíritu Santo, no piense que va a venir a llevarse a los que están en la iglesia. Sí, el Espíritu Santo va a venir en el arrebatamiento a llevarse a su iglesia. Y la gente cree que es que todos los que están allá adentro van a ser arrebatados. No. La palabra lo enseña muy claro, lo hemos enseñado, y en estas clases de neumatología que estamos estudiando, estamos viendo que el Espíritu Santo se lleva a los que están dentro de su cuerpo.
a los que verdaderamente han nacido de nuevo. Y muchas veces pueden haber vídeos ahí a veces en internet, como del rapto, en personas que están en la iglesia, hay muchos y ahí se quedan algunos. ¿Por qué? ¿Puede pasar? Claro, hermano, porque hay personas que están allí llevando doble vida. Personas que están llevando doble vida y que no han nacido de nuevo. Nada. Y esto lo digo en plan para que podamos reflexionar, porque yo lo viví. Yo era esa clase de persona. Yo vivía de muchas apariencias durante 4 años, creyendo que estaba sirviendo a Dios, pero yo no había nacido de nuevo. Al poco tiempo había caído en todo eso. Entonces, lo que permite estas cosas es que Dios quiere cambiar nuestras vidas desde adentro para poder corregir, pero primero miremos si verdaderamente hemos nacido, ¿vale? Ahora, permítame leer esta parte, mira. Llevaba 20 años siendo cristiano. La meta para ellos como matrimonio y pastores ya no era el cambio de iglesia, sino el cambio de ellos mismos. O sea, cuando el pastor se da cuenta de esta situación, y es lo que yo quiero que nosotros enfoquemos, aquí queda una opción, un cambio de enfoque, un cambio de manera de pensar. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa metanoia, cambio de manera de pensar, cambio de manera de caminar. Pues entonces él se dio cuenta de que él tenía que cambiar su enfoque y arrepentirse, y partimos de ahí. Dios nos va a llevar a que en este punto, en esta clase que nosotros estamos aprendiendo aquí, a que nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas, que es lo que hemos visto, reconocer de que somos personas que tenemos esta serie de problemas y que nos tenemos que arrepentir. Dios nos va a llevar a cosas pasadas, posiblemente a cosas que a ustedes han hecho para no. Esto lo hace Dios para sanarnos, para aprender. No es que sea una enseñanza de hacer regresiones, no, porque no esto es como el Señor Jesucristo, la salvación, una sola vez para siempre. Yo tuve que sentarme con el Espíritu Santo en mi habitación, postrado allá afuera, y el Señor mostrarme cosas de mi vida. Él me las mostraba, me las traía a la mente en pensamiento, y yo lo que hacía era escribirlas en una hoja a la persona que me traía a la mente, a esa persona que yo le hice daño, a esa persona que yo le robé, a esa persona que yo le fui infiel con mi esposa, a esa persona en la cual yo humillé, las personas que me humillaron a mí, las personas que me ofendieron a mí, las personas que me robaron a mí, las personas que me pudieron haber hecho un daño, imagínate un abuso sexual, cosas como estas. Dios nos las va a traer a la mente. No es para que nosotros salgamos aquí a decir, hermanos, esto, no se trata de eso, se trata de que el Espíritu Santo lo haga con nosotros, pero que nosotros seamos transparentes, porque vamos a llegar a la clase número 4 donde vamos a soltar todas estas cosas, y es lo que queremos, que nosotros tengamos esa libertad, y como ustedes solo, tú y Dios, solamente son los que van a llevar esta serie de inventario. Yo no voy a llevar a yo los voy a llevar como herramienta que ustedes lleguen a ese sitio, ¿vale? ¿Les parece? Ahora, si hay personas que necesitan, es que yo imposible, yo no puedo perdonar a ese desgraciado o a esa desgraciada. Y eso ocurre. Yo me fui para una reunión de un grupo de crecimiento y estoy ahí hablando del perdón. Y cuando le empiezo a decir que es que Dios quiere que perdonas, me presenta una mujer como con 15 años en el Evangelio a decir que no perdonaba a ese desgraciado que del marido de sus hijos. Y yo le decía, yo me quedé sorprendido cuando le estaba escuchando de quién venía, era una mujer de 15 años. Y ella decía, yo es que no lo perdono, y se me puso ahí, que no. Hermana, no puedo creer estas palabras que me estás diciendo tú, que supuestamente 15 años. Y al final terminamos la reunión y ella salió enfocada en que no. Dios tenga misericordia, yo creo que ya lo ha hecho, no sé. Pero la cuestión está que esta mujer me lo dijo a mí. Yo sé, yo la conozco porque yo a ella la conozco desde hace, en el Evangelio la conozco más o menos de 15 años. Y cuando yo le estoy diciendo a ellos, yo sé que ella lleva como 15 años, ahora te llevará 20 años en el Evangelio. Pero cuando ella me dice, llevaba 15 años, diciéndome que no podía perdonar a ese desgraciado. Se escucha raro, ¿no? La mujer dice, yo tampoco. Amén, yo tampoco.
o en este caso, el caso de un hombre. Entonces ese resentimiento que ha ido acumulando, guardando lo primero que Dios quiere, que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros, un cambio de manera de pensar. Entonces tuvo que haber un cambio de enfoque en el pastor, ¿vale? Por lo tanto, entramos aquí en otro punto donde dice, mira, le voy a leer este pensamiento. Dios permite crisis que exponen nuestra espiritualidad superficial, no para destruirnos, sino para mostrarnos cuánto necesitamos al Espíritu Santo en lo profundo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Yo lo voy a volver a leer, ¿vale? Dios permite crisis que exponen nuestra espiritualidad superficial. Dios permite crisis que exponen nuestra espiritualidad. ¿Cómo es la espiritualidad? Superficial. ¿Para qué? Dice, no para destruirnos, sino para mostrarnos cuánto necesitamos al Espíritu Santo en lo profundo. Y el ejemplo perfecto aquí es Pedro. Pedro vivió una espiritualidad en el momento con el Señor Jesucristo. Acuérdense cómo estaba. Hasta el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado Pedro. Todo eso que viene de que tú sales por tu boquita, esas palabras solamente vienen del Padre. Y lo elevó a llegar y el Pedro de pronto puede entrar una persona y decía, no veas, el maestro lo que me dijo. Todo lo que esa confesión que yo le acabo de hacer, que él era el hijo del Dios viviente y todo eso, verdaderamente, yo estoy, mejor dicho, estoy ahí conectado con el Padre. Al poco, 3 versículos más allá le está diciendo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó en el momento de cuando entrega al Señor Jesucristo? Lo mismo, pasa lo mismo. Entonces Dios permite situaciones a veces en nuestra vida espiritual que es necesario, pero Dios no porque nos quiera destruir. Dice, Señor, estoy luchando conmigo, yo queriendo hacer las cosas para ti y tú delante destruyéndome todo lo que está a mi paso. Pues Dios lo permite, pero no porque te quiera destruir, sino porque quiere sanar nuestro corazón, porque lo estamos haciendo mal, porque Dios quiere corregir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Vale? Por lo tanto, Pedro confió en su espiritualidad superficial. Dijo, nunca te abandonaré. Eso es escuchar en la boca de una persona que le diga, nunca te abandonaré. Y el Señor le dice, Señor, yo voy a dar tu vida, voy a morir por ti. Y entonces el Señor dice, nunca yo te voy a abandonar. Y el Señor ahí cuando le dice la palabra, Pedro, antes de que cante el gallo, me has negado 3 veces. Nosotros confiamos en nosotros mismos. Creemos que podemos confiarnos en nosotros mismos y verdaderamente nos damos cuenta que Dios nos quiere hacer pasar por un proceso a veces de llevarnos a situaciones para que no dependamos de nosotros mismos y no aprendamos a depender de Dios. Porque nosotros creemos que podemos llevarlo todo, ¿vale? Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Piensa que nosotros, Dios lo que desea es trabajar en nuestro hombre interior. Nuestro hombre exterior está viciado. Nuestro hombre exterior es el que tiene esa clase de malos pensamientos. Para que nosotros entendamos, en la Biblia enseña que hay un hombre interior y un hombre exterior. El hombre exterior es prácticamente lo que hemos estado hablando de que es la parte almática, parte donde se albergan muchas emociones, pensamientos y deseos y hace muchas cosas. ¿Qué alberga un alma? Pues entonces, a ver, pensamientos, voluntad, conscientes, subconscientes, ¿qué más? Recuerdos, muchas cosas que albergan, emociones, sentimientos. Entonces en el hombre exterior, la palabra lo muestra un poco, que ese hombre exterior pues tiene problemas, hace cosas. El hombre interior es el espíritu de nosotros, el espíritu de Dios que se ha unido con nuestro espíritu, es Jesucristo habitando en nosotros, ese hombre interior. El problema es que nosotros no lo dejamos gobernar y actuamos en nuestro hombre exterior y operamos, y por eso es que somos así. Por eso es que nos actuamos de esa manera y nos damos de cuenta de eso, y Dios quiere que eso cambie, ¿vale? Que el espíritu no puede llenar lo que está ocupado por el orgullo,
El Espíritu no puede llenar lo que está ocupado por el orgullo. Primero vacía, luego llena. Primero confronta, luego consuela. El Espíritu Santo no puede venir a llenar algo que está ahí ya lleno. ¿Lleno de qué? De envidias, de orgullos, de malos pensamientos, de concupiscencias. Entonces el Espíritu Santo primero quiere vaciar y después sí empezar a obrar y llenar ahí. Pero hay que dejar y darnos de cuenta que nosotros somos personas que somos orgullosos. Tenemos eso. Todos tenemos un grado de algo. Un grado de altivez, un grado de algo orgullo, un grado de vanagloria, un grado de envidia, un grado de lengua suelta, un grado de cada cosa. Todos tenemos algo, todos somos así y somos eso. Algunos más que otros. Alguno de pronto es más altivo, el otra persona de pronto es más chismosa. ¿Sí o no? Pero tenemos algo. Entonces al final no dejamos de que tenemos eso. Entonces Dios lo que quiere es limpiarnos y sacarnos todas esas cositas, o por lo menos darnos de cuenta, soy así. Hermano, si sabías que tú eres muy que toca amarrarte tu lengua porque tienes su problemita. Sí, hermano, verdad. Pero a veces la gente ni se da cuenta. Entonces necesitamos a veces darnos cuenta, confrontarnos, mirarnos hacia adentro y decir, Señor, ayúdame. Esto es un mal hábito que tengo. Un mal hábito que estoy llevando y necesito corregirlo. Este mal hábito está haciendo daño. Porque al final, mis palabras no están edificando. Mis palabras, y me incluyo, mis palabras no están sumando para el reino. A veces creemos que estamos discutiendo eso entre nosotros ministerialmente o entre, digamos, pero cuando estamos nosotros hablando una conversación o diciendo algo en contra, estamos hablando del mismo Jesús, de la misma iglesia. Entonces necesitamos pedirle a Dios, yo primeramente, Señor, ayúdame a que tú me muestres primeramente que necesito corregir áreas de mi vida. Entonces necesitamos que entendamos que el orgullo, la altivez es lo que primeramente es que está ahí, Dios lo quiere sacar para poder Él llenarnos a nosotros. A veces el mayor ministerio de un líder no es lo que hace, sino lo que le permite a Dios haga dentro de él, que lo permite lo que Dios haga algo dentro de él. Y es importante que nosotros los ministerios, que nosotros Dios nos ha depositado, Dios un día nos va a pedir cuentas, un día nos va a llamar, téngalo por seguridad, tenga la seguridad de que Dios te va a llamar para hablar y de toda palabra mal dicha también Dios nos va a pedir a nosotros, ¿vale? Entramos en un quinto punto, la verdad central de este libro que dice, según van los líderes, así va la iglesia, que es el primer punto que estamos estudiando. El primer punto del número que habíamos entrado en el primer capítulo se llama así, ¿vale? Por lo tanto, en este punto de partida para el cambio de cualquier nación, es el punto de partida para el cambio de cualquier nación, o iglesia o ministerio, siempre ha sido el líder, pero no basta con que el líder cambie. Dios quiere liberar a otros también, ya sea que su primer año como cristiano o que lleve 20, ya sean solteros, ya sean casados, cualquier cosa que sea, Dios quiere cambiarte. No importa el tiempo que lleves en el Evangelio, Dios quiere cambiarte. Dios siempre ha querido transformar nuestra vida. Dios quiere corregirnos a nosotros. Voy a leer este pensamiento. No hay iglesia transformada sin líderes transformados. La renovación espiritual comienza en la fuente. Muchas veces nos pasa algo. Nosotros entendemos que, y la palabra enseña de que nosotros tenemos que venir a una fuente. Y la primera fuente, ¿de dónde tiene que provenir? De nuestra casa. La verdadera relación que nosotros tenemos con Dios que da mucho que hablar. Si tú tienes que evaluarte, y esto no lo digo, yo me incluyo también, ¿cuánto tiempo pasas con el Señor en oración solo? El tiempo que tú digas, Señor, yo me levanto y me hago un devocional, hago estos minuticos. ¿Ha perdido eso? ¿Ha ido bajando? De pronto antes lo hacía más a menudo, tenía ese tiempo donde tú buscabas una alabanza, intentaban tener ese tiempo de adoración. Ha ido bajando ese tiempo. Algunos ni siquiera han empezado a tener ese tiempo, no han estrenado ese tiempo. Puede pasar, pero que de pronto Dios lo que quiere es que tengamos esa relación personal con Él. Ahí es donde está verdaderamente cambio. No es que nosotros tengamos que venir a la iglesia para cambiar. Nosotros venimos cambiados desde casa.
Nosotros desde casa vamos a la fuente. ¿Cuál es nuestra fuente? Dios. Primeramente vamos a ese tiempo de intimidad. Ahí es donde nosotros vamos a venir. Entonces una de las cosas que nos va a ayudar Dios también es a darnos de cuenta de tener ese tiempo. A ese tiempo poner ese tiempo personal que verdaderamente nosotros podamos decir, Señor, yo necesito que te haga en nosotros una necesidad interna de buscarle. Y cuando tú vengas aquí ya viene con los deberes hechos. Viene ya, el avivamiento no empieza acá, el avivamiento empieza allá, y a nuestros hijos, muchas veces los traemos nosotros, vamos allí en la iglesia como para que allí les dé el alimento, cuando nosotros tenemos que hacer el trabajo en casa, me incluyo. Tengo muchos deberes en casa por hacer, yo lo reconozco, tengo mucho trabajo que hacer con mis hijos, tengo mucho trabajo que hacer también con mi niña, buscar la humildad, de darle ese tiempo de calidad y también en el tiempo de la palabra, mostrarla, a obtener ese tiempo, o aún con mi esposa, como matrimonios. Les tengo que confesar que algunas veces orábamos con mi esposa así puntualmente, pero desde que empezamos a hacer el estudio de matrimonio, este estudio nos obligó, nos llevó a agarrarnos de la mano, mirarnos a los ojos y empezar a hablar y a orar los dos, porque el libro nos guía a eso. El libro hace esa guía. Y acá, cuando hicieron el curso de matrimonio, sabe que teníamos que orar, el esposo orando a la esposa orando al esposo, y hablándonos ahí, pues nosotros en el acuerdo, y los que están estudiando, en ese acuerdo teníamos que empezar a mirar, y eso me ha ayudado a que yo me ponga a hablar con mi esposa, a llegar a acuerdos, a orar, a hablar y todo eso, y eso me ha ayudado muchísimo. Pero esas cosas yo no pasaba por alto muchas veces esto. Entonces yo creo que Dios quiere que nosotros empecemos a ir primeramente a la fuente, directamente a esa fuente que está ahí. Dios desea que nosotros vayamos primero a la fuente. No hay iglesias transformadas sin líderes transformados, ya lo leí. La renovación espiritual comienza en la fuente. Mira lo que dice Ezequiel 47:9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿De qué río está hablando ahí en Ezequiel? Del río del Espíritu, el río de Dios. Y nosotros tenemos que entrar, dice que ese río atravesaba, cuando uno lee este pasaje de la Escritura, ve que ese tren llega hasta el altar. Y un río que atraviesa, y eso se fue haciendo más grande. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos introduzcamos a esa fuente, al río de Dios, a navegar en él. Pero no aquí no, allá en casa. Allí en casa podamos tener ese tiempo. Si las aguas que fluyen del altar del líder son puras, todo lo que toque será sanado. Pero si la fuente está contaminada, el pueblo beberá amargura. Voy a leer otra vez este pensamiento. Si las aguas que fluyen del altar del líder, no del altar de aquí, sino del altar interno del líder son puras, mira lo que pasaría. Todo lo que toque será sanado, pero si la fuente está contaminada, el pueblo beberá amargura. Y aquí la importancia de que nosotros, aún para hasta imponer las manos, ¿cómo estamos delante del Señor? Cuando muchas veces tenemos que orar por una persona y queremos orar por su vida, si nosotros estamos contaminados, ¿qué estamos de pronto transmitiendo? Algo así que no lo vemos espiritualmente. Pero ante la apariencia de alguna persona se ve y dice, qué bendición el hermano, está orando, pero ¿cómo está? Entonces eso es lo que hay que buscar. Primeramente, cómo está la fuente, cómo estamos internamente. Dios desea eso. Dios nos desea que a veces se vea mucha apariencia, sino Dios lo que desea verdaderamente es cómo estamos internamente, verdaderamente cómo está. Dios, estamos capacitados, Dios verdaderamente está haciendo este trabajo en mi vida para que nos ayude a corregir esas áreas. La restauración de la iglesia pasa por la restauración del corazón pastoral. No podemos impartir lo que no tenemos, ni guiar a otros hacia una intimidad que nosotros mismos no cultivamos. Una de las cosas que me encanta del pastor es que el pastor lo demuestra con hechos. El pastor lo demuestra con hechos su tiempo de intimidad con el Señor. Y ya lo ve, que a veces uno lo puede seguir el ritmo. Y uno dice, Señor, guarda y dale fortaleza a su vida porque va
en que si a las 5 de la mañana que el lunes, que si a las 5 de la tarde al ritmo, y él va y está ahí. Que si los jueves, que si el domingo, cualquier cosa, que si me voy para allí. Entonces, a la larga oramos mucho por su vida para que Dios le dé sabiduría y canalice todo, y no queremos nosotros un pastor para poco. Queremos un pastor para mucho tiempo, pero no en unas condiciones que él se encuentre bien, saludable, y estemos orando por eso, ¿vale? Por lo tanto, entramos en este último punto, sería las falsas apariencias espirituales. Escriban como sexto punto, las falsas apariencias espirituales. El capítulo también introduce el concepto de una superespiritualidad, una fachada que ignora la verdad, fractura emocional que existe dentro de las personas. Es como una fachada, algo interno, lo que no se ve. Entonces, verdaderamente no todo lo que brilla es oro. Se ve, sí, muy bien, la apariencia. Yo les decía la vez pasada que alguna persona podría decir, ¿cómo me bendice? ¿Cómo canta la hermanita las alabanzas? ¿Sí? Y cuando está gritando a sus hijos también te bendice. Y estas palabras se las estoy copiando a un pastor que lo decía así. Yo, wow, qué tremendo esto. Cómo me bendice el hermano, cómo enseña, cómo predica de verdad, cómo predica. Y cuando está maltratando a su esposa te bendice. Entonces la apariencia no es, aquí no es lo que diga. Levantarse aquí, pararse aquí donde yo estoy, aquí al frente y hablarles a ustedes. Hermano, yo sé que a algunos de pronto les costará, pero no es difícil. Lo difícil verdaderamente es vivir una vida intachable delante de Dios. Verdaderamente una vida íntegra. Hablar aquí es fácil, pero vivirlo. Muchas veces nos convertimos en que decimos, hacemos, pero no vivimos lo que practicamos, no vivimos lo que decimos. Podemos decir muchas cosas en los púlpitos, pero no lo vivimos. Y eso es tremendo. Entonces, me incluyo, porque quiero que sepas de que Dios lo que quiere es que esas apariencias, esa falsa espiritualidad, Dios eso no lo va a tomar en cuenta. Al fin y al cabo, esto se trata de Dios, eso no se trata de los hombres. Y nosotros podemos tener algo de orgullo para que me vean. ¿Qué dirá? Pase aquí el hermano que tuvo esos pensamientos inmorales y de pronto sale uno allá al frente y dice, ¿qué? El hermano pasa al frente porque tuvo esos pensamientos inmorales. De pronto tuvo esas luchas internas durante esta semana de que se quería masturbar, sí, aquí se puede hablar ahora porque no tenemos niños. Esas luchas internas de que hizo o cayó en la masturbación. Y están hablando de eso y tenga que pasar, Señor, para que de pronto vamos a orar por sus vidas, para que ustedes, ¿cómo voy a quedar en evidencia así de que yo esta semana he estado allá, ya saben, haciendo lo que no es? Entonces, la cuestión es que a veces por buscar esas apariencias de que como el que dirán, que me digan, que me señalen, que me critiquen, que me digan algo, no, verdaderamente no nos entregamos al Señor. Vuelvo y le digo, no se quede con eso. Háblenle al Señor, hablemosle al Señor, díganle, Señor, esto es real, tú me has estado hablando, necesito soltarlo, ¿vale? Ahora voy a parar en este tiempo de aquí para que tengamos una serie de preguntas, ahora en 2 minutos, y si acaso tienen alguna duda o algo, lo vamos a aclarar, ¿vale? El Espíritu Santo no disfraza, revela, no tapa heridas, Él las sana. Entonces es como que de pronto nosotros creemos que el Espíritu Santo está ahí queriendo disfrazar nuestra manera de vivir. No, el Espíritu Santo lo que quiere es sanar a nosotros. Esto se trata de Dios. Nosotros podemos vivir de apariencias y levantar las manos y adorar al Señor, y aparentemente nos ven las personas muy espirituales, pero el Señor, delante de Dios, Él sabe cómo estamos. Ante Él no nos podemos nosotros presentar con esas apariencias. Ante Él nosotros tenemos que decir, Señor, perdóname, yo soy un pecador, soy esto, yo hice aquello. Reconocer nuestra falta, reconocer Dios lo que desea que nosotros lo hagamos. Mira lo que decía el Señor Jesucristo a los fariseos, Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Eso es tremendo, porque en el tiempo del Señor Jesucristo se veía mucha religiosidad. Esa religiosidad de que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no, esto no aquello. Y aparentemente ante la iglesia no se puede muchas cosas de estructura, de reglas, de normas,
pero su corazón o su pensamiento y su vida allí exterior donde nadie lo está viendo, está llevando una vida doble. El mismo pastor una vez estuvo enseñando que se quedaron sorprendidos de que en un congreso de pastores, donde hicieron una convocación y los juntaron a todos en un hotel, cuando les empezaron a pasar la factura de la cuenta de cobro para cobro de pagar en el hotel, se encontraron con la sorpresa de que habían estado entrando en canales de pornografía. Ahora vamos a entrar a señalarlos. ¿Quiénes son esos que están allá, esos hijos del diablo? No, es que al final no dejan de ser hombres, pero se vive de apariencia persona. Eso lo estuvo explicando la persona. Dice, la vergüenza del liderazgo cuando estaba pagando la cuenta, cuando se encontró con esa situación de que tenía que empezar a pagar facturas de telepanares mayores de 18 años. Entonces, a la larga, algo Dios nos quiere mostrar, nos quiere hablar, que esas apariencias y todo eso, ¿vale? Y termino con este pensamiento y como les decía, vamos a dar ese tiempo. Jesús nunca elogió la apariencia, sino la autenticidad. Un corazón sincero atrae al espíritu más que una reputación brillante. A volver a leer. Jesús nunca elogió la apariencia, sino la autenticidad. Un corazón sincero atrae al espíritu más que a una reputación brillante. Dios nos desea. ¿Cuántos seguidores tienen en Instagram? ¿Cuántos en YouTube? ¿Cuántos tienes en el Facebook? ¿Tiene buena reputación? ¿Tiene muchos likes? Sí, muy bien. Uy, el hermano, mira cómo están los likes. Dios no está pensando en la reputación de un hombre. Dios lo que mira es internamente un corazón sincero que hay en esa persona. ¿Vale? Las iglesias llenas de apariencia producen cristianos cansados. Las iglesias llenas de espíritu producen corazones libres. Y vamos a terminar con eso, ¿vale? Lo voy a volver a leer. Ahora sí les voy a dar el tiempo. Las iglesias llenas de apariencias producen cristianos cansados. Las iglesias llenas de espíritu producen corazones libres. Vamos a tomar este tiempo para meditar un poco en lo que Dios nos ha hablado y después terminaremos con una oración. ¿Hay alguien que quiera aportar alguna cosa? Sienta que en el Señor de algo, situaciones similares. Vuelvo y le digo que cuando yo vengo a hablar aquí, hablo en primera persona. Me incluyo. Yo tengo que corregir. Necesito cambiar. Necesito hacer. Entonces, yo sé que yo no le estoy diciendo que cuenten cosas de su vida, sino de qué opinan con esto Dios, la razón de por qué Dios quiere. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Dios desea que nuestro corazón, por qué mira más nuestro corazón que nuestra manera de ser, nuestra manera o nuestros triunfos o nuestros logros? ¿Alguien me puede compartir algo sobre esto? Dios es muy diferente a nosotros. El hombre busca altura. El Señor Jesucristo nos demostró que busca es descender. Hable de Claudia. En primer lugar es que estos temas, como leímos en los pensamientos anteriores, no es que el Espíritu Santo nos quiere exponer, sino que nos autoevaluemos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no es para juzgarnos, ni para exponernos, ni mucho menos, sino es para que hagamos ese autoanálisis, cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios, cómo estamos delante de Dios, porque al final y al cabo Él es el que conoce nuestro corazón. Amén. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Amén. En verdad no se trata aquí de que nosotros, en un plan de juzgarnos, como está diciendo la hermana, o que Dios quiera exponernos en público o juzgarnos. No, lo que Dios desea es que nosotros entremos en esta línea, nos autoanalicemos y podamos darnos cuenta de que verdaderamente queremos cambiar. Dime, hermano. A veces yo creo que nos creemos la mejor generación y creo que somos la peor. Muy bien. Yo creo que en categoría no nos podemos comparar a los discípulos de Jesús. Interesante esto, tienes razón. ¿Qué opinan ustedes? Esta generación nosotros hemos tenido, ahora tenemos más, bueno, tenemos en el sentido más porque tenemos más revelación.
palabra. Ellos no tenían la palabra completa. Nosotros sí tenemos la palabra completa. Y dime, hermano. Nos está confrontando para cambiar, para Sí. ver de verdaderamente cómo tenemos que ser nosotros mismos. Sí. O sea, ir en las cosas que dice el Señor, estar en lo que Jesús, como Jesús andó igual, para cambiar, ¿no? Y cambiar nuestros errores. También porque, como dijo, a veces aparentamos lo que no somos. Aparentamos lo que no somos. Sí. Y tratamos de esconder con la espiritualidad que aquí somos perfectos y no es así. No es así. Porque Dios nos conoce. Es que a Dios no lo podemos engañar, pero sí a la gente podemos engañar. Sí. Pero a Dios no, porque Él sabe. Él nos conoce. Amén. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Y que es la mejor manera también de testificar del poder de Jesús. Porque no vamos a estar aconsejando a una persona, enseñándole vivencias, sino mostrar el poder de Jesús. Porque con nuestras palabras le podemos estar diciendo muchas cosas, pero nuestras actitudes pueden estar borrando todo lo que le decimos. Entonces la llevamos a un camino equivocado. Y está muy interesante. ¿Alguien más? Aprovechen, hermanos, que casi no, a veces no hay tiempo para volver a compartir, pero es verdad, lo que está diciendo la hermana es verdad. Por un lado, que reconozcamos que no, Dios mira en nuestro corazón y no digamos la apariencia, y que para poder mostrar a Jesucristo la mejor manera es mostrarlo con nuestro testimonio de vida, el real. Allá afuera hay mucha gente que necesita ver a Jesucristo no con nuestras palabras. No porque yo me coloque un pescadito en el coche y ponga el pescadito de que soy cristiano. Y allá en un semáforo está que saca el garrote ya por la ventana para pelear con el que está al lado porque lo cruzó. Y hemos visto casos de personas ahí que yo no le he puesto el pescadito al El pescadito lo quiero llevar en mi manera de vivir. Porque yo sé, alguna persona tendrá un punto de vista con criterio a esto, pero se han visto casos de personas que el testimonio de vida habla muy diferente, al fin y al cabo es el Señor que muestra. O sea, la gente lo ve, esos que son cristianos, cuando dicen que salen esas personas que han estado robando, cuando han estado estas personas que han estado en mala situación. Ahora un poco pasó, y no es para juzgar, pero pasó en una iglesia aquí, y en donde las noticias son muy morbosas y quieren buscar cosas como estas y empiezan a hablar y generalizan todos. Los cristianos, donde van allá, empiezan a hablar si son ladrones, que si roban, que si abusan de menores y todas esas cosas. Para ellos quieren buscar esas noticias, y en verdad a veces por el acto de uno ponen el nombre del Señor, la gente habla del nombre de Dios y no se quieren acercar a Dios. ¿Por qué? Porque no se quieren acercar a Dios, porque los testimonios de vida no ayudan para eso. Vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra, esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos has ayudado, Señor, a que nosotros, cuando tú nos enseñas de que tu Espíritu gobierna en nosotros, Señor, nuestro interior, Señor, todas esas cosas, Señor, a la verdad se van a reflejar. Si verdaderamente tu Espíritu nos gobierna, ese hombre interior, verdaderamente, Señor, esto se va a demostrar es con un fruto, Señor. Es visible, Señor. No de apariencia, Señor. No solamente en la iglesia, sino también, Señor, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras casas, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nos muestres, Señor, qué cosas y qué áreas tenemos que corregir, Señor. Que estamos, Señor, dispuestos, Señor, a ti para que tú trabajes en nosotros. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Perdón, antes de que nos vayamos, por favor, si dejamos puestas las